Un momento. Pasó. Pasó, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Listo, ahora sí, profe. Qué pena. Sí. ¿Listo? Compartir. Ahí están viendo todos. Sí, yo estoy viendo Hola. bien. Listo. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Juan Camilo Mario. Voy a presentar sobre los filósofos Heráclito, Parménides, Empédocles y Zenón. Heráclito de Éfeso fue un filósofo presocrático que vivió en Éfeso. Es muy conocido por su frase todo fluye, que significa que todo el universo está en constante cambio. Para él nada permanece igual, todo se transforma permanentemente. Un ejemplo famoso que usaba él era el del río. No puedes entrar dos veces en el mismo río, porque el agua ya no es la misma y tú tampoco. Heráclito pensaba que el cambio no es algo caótico, sino que está regido por una ley, por una especie de ley o razón universal, a la que llamó logos. Aunque no lo podemos ver directamente, esa ley da sentido y orden al universo. Además, decía que las cosas existen gracias a la tensión entre opuestos, como la vida y la muerte, el día y la noche, el frío y el calor. Estos contrarios no se eliminan entre sí, sino que se complementan. El símbolo del fuego representa esta constante transformación y energía que mueve el mundo. Parménides fue otro filósofo presocrático, pero su pensamiento es totalmente opuesto al de Heráclito, dado que para él el cambio no existe. Decía que la única forma correcta de pensar es aceptar que el ser es y que el no ser no es. Con esto quería decir que nada puede surgir de la nada, ni desaparecer de la nada. Según Parmenides, la realidad es una sola, eterna, sin divisiones y sin movimiento. Todo lo que vemos que cambia, nace o muere, en realidad es una ilusión de nuestros sentidos. Él pensaba que los sentidos nos engañan y que la única forma de conocer la verdad es usando la razón. Por eso Parménides propuso dos caminos, el de la verdad, que sigue la razón y acepta que el ser no cambia, y el de la opinión, que sigue los sentidos y nos hace creer en cosas que no son reales, como el movimiento, la multiplicidad o el cambio. Empédocles fue un filósofo que intentó unir las ideas de Heráclito y Parménides. Por un lado aceptaba que nada se crea ni se destruye, pero también reconocía con Heráclito que hay cambios en la naturaleza. Entonces propuso una solución intermedia. Dijo que todo lo que existe está formado por cuatro elementos eternos, que él llamó raíces: tierra, agua, aire y fuego. Estos elementos no cambian ni se destruyen, pero pueden mezclarse en diferentes proporciones, y así se forman todas las cosas del mundo. Además, explicó que hay dos fuerzas que actúan sobre estos elementos: el amor, que los une, y el odio, que los separa. Todo el ciclo del universo se basa en la interacción de estas fuerzas. Así, el cambio sí existe, pero no como creación o destrucción, sino como combinación y separación de elementos que ya existen desde siempre. Finalmente, Zenón fue el discípulo de Parménides y se encargó de defender su pensamiento con argumentos lógicos, especialmente con paradojas. Su objetivo era mostrar que el movimiento no es real, porque lleva a contradicciones. Una de sus paradojas más famosas es la de Aquiles y la tortuga. En ella, Aquiles le da una ventaja a la tortuga. Aunque él corre más rápido, para alcanzarlo tendría que recorrer una distancia, y cuando llegue a ese punto, la tortuga ya habrá avanzado un poco. Así, Zenón dice que nunca la alcanzaría, porque siempre habrá una nueva distancia por recorrer. Con eso quería demostrar que el movimiento no tiene sentido lógico. Otra es la paradoja de la flecha en vuelo.
Si analizamos un momento exacto, la flecha está quieta en un lugar determinado. Entonces, si en cada instante está quieta, ¿cómo puede moverse? Zenón no pensaba que esto era lo que realmente pasaba en la vida diaria, sino que lo usaba para mostrar que la razón lleva a pensar que el movimiento es una ilusión, apoyando así a su maestro Parménides. Entonces, Listo. Listo. Luisa, ¿está lista? Hola, profe. Sí, señor. Dale. Listo. Listo. Filósofos presocráticos, pioneros del pensamiento racional. Entonces, voy a dar como, bueno, mi nombre es Luis Arana y voy a dar como una pequeña introducción de qué son los presocráticos que iniciaron la filosofía racional en Grecia. Buscaron el logos para explicar la naturaleza y el origen del mundo antes de Cristo. Y aunque sus ideas pueden parecer simples, hoy fueron muy revolucionarias para la época. Empezamos con Tales de Mileto. Él decía que el agua era principio fundamental. Es el primer filósofo del siglo IV antes de Cristo, del siglo VI antes de Cristo, perdón. Propuso que el agua es el arca, el principio de todas las cosas. Sus aportaciones fue un matemático, un astrónomo y predijo un eclipse solar. Entonces la frase célebre era todo es agua. Tenemos por otro lado a Anaximandro, el apeirón como origen del infinito, discípulo de Tales, del autor anterior, del filósofo anterior, propuso el apeirón, lo indefinitivo como principio de todo, lo finito y lo indefinitivo. Explicó también la evolución de los seres vivos desde el agua y su frase era: el principio de todo es lo indefinido. Bueno, esta idea fue muy avanzada para su época porque hablaba como de una sustancia abstracta e invisible como el origen del universo. Él también hizo aportes a la astronomía y a la geografía. Fue uno de los primeros en dibujar un mapa del mundo conocido y en decir que así era la Tierra como flotaba libremente en el espacio sin necesidad de soporte físico. Tenemos Anaxímenes, el aire como elemento fundamental. Entonces, él consideró el aire como argén, explicando cambios por condensación y rarefacción. Unió lo físico con la espiritualidad. Decía que el alma era aire. Entonces, la frase clave de él es: el alma es aire y el aire es el principio de todas las cosas. Entonces, fue el tercer filósofo de la escuela de Mileto. Lo interesante fue que explicó cómo el aire se transforma en otras cosas mediante procesos como la condensación y la rarefacción. Y también fue uno de los primeros en hablar de transformaciones físicas en lugar de cambios mágicos o divinos. Dijo que el alma humana está hecha de aire, uniendo así lo físico con lo espiritual. Y tenemos Anaxágoras, nous y semillas como orden cósmico. Nous, o mente cósmica, es como una inteligencia que ordena el universo. Él decía que las semillas, que todo está compuesto por pequeñas partes que forman objetos, y explicó fenómenos naturales como eclipses de forma lógica. La escuela jónica y la búsqueda del arjé, digamos que es la escuela de Mileto, de los filósofos mencionados anteriormente, como Tales, Anaximandro, Anaxímenes, pioneros del pensamiento científico, que marcó, digamos que esta escuela, la ruptura del mito. Empezaron a buscar explicaciones lógicas y naturales, dejando los relatos mitológicos atrás. Recordemos que esto era antes de Cristo. Los fundamentos filosóficos introdujeron la mente ordenadora y elementos físicos, digamos que de acuerdo a la realidad, a la observación. Entonces el legado de los presocráticos es como atreverse a pensar diferente, una innovación filosófica que se atrevieron a razonar, una influencia duradera porque fundaron disciplinas como la física, la astronomía y la filosofía moderna, e inspiraron a futuro
abriendo camino al pensamiento crítico y científico. Listo, profe. Bueno. Ay, Michelle. Michelle, no creo que se demore. Ella dijo que a las 6:30 se puede conectar porque salimos de clase. Yo estoy conectada acá en la U. Toca Para esperarla. llegar, pues sí, por ahí hasta las 6:30 podríamos, o podría profesor, no sé, esperarla a ver si de pronto. Voy a escribirle por interno a ver si aparece. Dale.